and Libby. And Yana. And today we are going to be talking about the new immigration changes or the possible new immigration changes. And Yana will be talking about some, Libby will be talking about some, and I will be interpreting for both of them. Ahora vamos a estar hablando sobre los posibles nuevos cambios que van a haber con la nueva presidencia de Joe Biden y la abogada Yana va a estar hablando sobre unos posibles cambios y la abogada Libby va a estar hablando sobre unos cambios que se hicieron efecto ahora y yo voy a estar interpretando para las dos. Go ahead, Yana. Well, hello again, and of course we're all excited about this upcoming changes. We don't know what the new president administration is going to bring to us yet, but we already heard a big promising plans. Um, and new president Joe Biden trying to be very aggressive, and he at some point even make a promises to bring legal status to everyone who is undocumented right now and in the country, present in the country on January 1st of this year. Well, I think it's a little bit ambitious, and don't get me wrong, I'd like to see those changes come, but I think the main focus that his administration going to um, have right now is implementing an 8-year process to the citizenship for those who would qualify. And I think the main point on basis to qualify would be absence of the criminal history, maintaining the status, and paying the taxes within the while within the country. So under the proposal that we have heard, that his plan is to lead those people through the 5 years path to the permanent residency, and then to the citizenship for the next 3 years. Again, like I said, it's all over the news right now. We just monitoring it closely. It's not a law yet, but definitely his focus will be also on those who are protected under the TPS policy and DACA policy. So those people will likely have the opportunities to have an easy path to the permanent residency. So if as you already know, DACA is in a full effect, and if you think you would qualify for either initial DACA or renewal DACA, it's important to keep your status up to date. So as soon as this new law will come into effect, then you will be able to go ahead and obtain the permanent residency in the country. Because of that, I think it's important to get your case started right now, understand your options that are available for you, get assessment of any criminal records, if any, and prepare yourself and your case when the policy will come in full effect. Bueno, lo que está diciendo la abogada Yana es que, como todos sabemos, ahorita en las noticias es de lo único que están hablando son de los posibles cambios que la nueva presidencia de Joe Biden quiere hacer para esas personas indocumentadas en los Estados Unidos. Entonces, ahorita el enfoque, ahorita Joe Biden está llegando un poquito agresivo. Esperemos que sí vayan a hacer ciertas los planes que él tiene, que son un poquito agresivos, pero para la ley migratoria, que esperemos que sí se vayan a hacer en realidad. Los cambios que él quiere hacer es prácticamente abrirle un camino de 8 años a la mayoría de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos para que puedan tener un estatus ya sea de residencia o ciudadanía en los Estados Unidos.
Esto va a beneficiar mucho más a las personas que son recipientes de DACA y a esas personas que tienen el TPS. Los requerimientos básicos que son muy importantes que ustedes estén preparando desde este momento es primero saber su historial criminal. Quiere decir que si ustedes tienen cualquier convicción, por más pequeña que sea, es importante que vayan a recurrir servicios de un abogado que pueda ponerle su historial criminal en un análisis para que ustedes lo tengan listo para empezar su proceso si es que este cambio migratorio llega a suceder o se llega a estar en efecto. También es importante que mantengan todos sus taxes en efecto, al corriente, perdón. Entonces tienen que haber hecho sus taxes, archivado sus taxes cada año y asegurarse que están bien hechos, asegurarse que tienen todos los años concurrentes para que así cuando los pidan ustedes ya los tengan listos. También es bien importante que mantengan su estatus uh, al corriente también, cualquier tipo de estatus que tengan en un alivio migratorio. Así es que cualquier pregunta que ustedes tengan, si están confundidos, por favor llámenos al 317-300-4346 para que tengan una consulta con la abogada Yana. Y también es importante que si ustedes creen que ustedes pueden aplicar para la aplicación de DACA, por favor háganlo ya. En este momento le abrieron todas las puertas a los posibles aplicantes a los posibles calificantes para DACA y están aceptando las aplicaciones iniciales y están aceptando renovaciones. Así es que tomen ventaja de esta situación y llámenos al 317-300-4346 para hacer una consulta con la abogada Yana para que ella les dé más detalles en referencia a si sí pueden aplicar para la DACA o si no, y también para que les demos un poquito de información en cómo irse preparando si es que ustedes son recipientes de DACA o si tienen el TPS para que les demos nosotros un poquito de información en qué puede ser en base general lo que van a pedir y los requerimientos que ustedes necesitan ir preparando. Así es que llámenos 317-300-4346. Ahora vamos a escuchar a la abogada Levy para ver qué es lo que ella tiene que informarnos. Okay. Did we already talk about the moratorium? No. Okay. Well, before we talk about it, I wanted to announce, make sure everybody knows, effective today, um, uh, President Biden has issued an order declaring a moratorium on the very aggressive removal policy that was put into effect during the Trump administration. Probably many of you are aware, but during the Trump administration, they prioritized the Department of Homeland Security was ordered to prioritize removals of all undocumented immigrants, not just those that have been convicted of crimes or that present a national security risk. But thankfully, today, it goes into effect today. President Biden has issued the moratorium, and he has ordered Homeland Security to focus mainly on only those undocumented immigrants that present a significant public safety or security risk. So those of you who have felt for the past 3 years in danger of removal and being separated from your families, but have no criminal history and have just been working hard to support your families can rest a little easier now for the next 100 days or so.
Bueno, buenas noticias para muchas personas que están en proceso de deportación. Ah, Efectivo ahora, el presidente Joe Biden aprobó que esas deportaciones que tienen, am, que son de mínimas convicciones, van a ser suspendidas por los próximos 100 días. Así es que solamente el presidente Joe Biden quiere que inmigración solamente se enfoque en esas deportaciones que pueden causar seguridad pública a los Estados Unidos o que sean una convicción fuerte. Pero esas personas que están en proceso de deportación por convicciones mínimas van a estar suspendidas sus deportaciones por los próximos 100 días. Así es que felicidades a esas personas y dice la abogada Levy que esas personas que tenían miedo bajo la administración de Trump, que por cualquier razón los podían conviccionar y deportar por su estatus migratorio, con esta nueva presidencia del presidente Joe Biden, una convicción mínima no necesariamente va a causar una deportación. Okay. So, what we also wanted to talk today is about crimmigration. And crimmigration is the practice of criminal defense. It's when a criminal defense attorney works with a foreign-born defendant or a non-citizen defendant um, with particular and pays particular attention to the immigration consequences um, that the client may suffer as a result of a conviction in that particular case. And that's the kind of criminal defense that I do. And when I represent a non-citizen client in a criminal case, I try to work very closely with an immigration attorney, my client's immigration attorney, so that we can develop a strategy for resolving the criminal case in a way that will have the least negative impact on my client's immigration benefits or future benefits. Entonces, la pregunta de ahora del día es, ¿qué es crimigración? Crimigración es una nueva terminología que se hizo a causa de una persona indocumentada que tenga cargos criminales y no tenga estatus legal en los Estados Unidos. Entonces, la convicción de esta persona en el caso criminal puede tener consecuencias migratorias en su estatus legal o estatus migratorio. Entonces, ahí es donde la abogada Levy se especializa en crimigración, que es cuando ella obtiene un caso nuevo de, como les dije anteriormente, un caso que una persona indocumentada en los Estados Unidos fue acusada de un cargo que se hizo un caso criminal. Entonces la abogada Levy trata de averiguar la más información posible que puede de este cliente en su estatus migratorio para que ella pueda llegar a una estrategia donde pueda negociar con la fiscalía para que lleguen a un acuerdo en cual el cliente tenga una convicción que no vaya a causar consecuencias migratorias para ese cliente. Usualmente para llegar a esta meta, la abogada Levy trabaja con el abogado migratorio de este cliente, ya sea con la abogada Jana o puede ser con el abogado de preferencia del cliente que tenga migratorio. Así es que los dos abogados trabajan en conjunto
para que puedan llegar a una estrategia que ayude a la abogada Levy a negociar con la fiscalía para que lleguen a una convicción donde no le cause al cliente una deportación. So it's also really important that if you are charged with any kind of crime, that you be represented by an attorney. I have noticed that there are some Indiana counties that encourage criminal defendants who are charged with only misdemeanor crimes to just come in, not be represented by an attorney, take a plea offer that will resolve their crime really quickly, resolve their case really quickly, and they'll just have to pay, maybe court costs, um, and and get the case dealt with very quickly. However, that is not a good thing to do if you are not a citizen. Dice la abogada Levy que también es muy importante que ustedes tengan en mente que si tienen un caso criminal o tienen un cargo criminal contra ustedes, por más mínimo que sea, si es un delito menor, no importa que sea un delito menor, es importante que sean representados por un abogado especialista en ley criminal, porque ella en su experiencia ha encontrado que la defensa pública les dice o los clientes piensan que no tienen que tener un abogado, no tienen que tener representación de un abogado porque es un delito menor, solamente van a la corte, firman un acuerdo y tienen que pagar tanta multa por el caso para concluirlo. Y eso puede causar que si una persona hace eso bajo no tener estatus legal en los Estados Unidos, puede tener consecuencias migratorias malas hacia ellos. Así que es bien importante que por más mínimo que sea el cargo, si ustedes tienen un caso criminal contra ustedes, es importante que busquen representación legal porque les tienen que explicar qué consecuencias migratorias puede causar ese documento que ustedes van a firmar. Jessica, let me just add here a little bit. Talking about that, Libby already mentioned to you that it is important to be represented. And the point I want to make to kind of develop her thought is that prior, in the past years, we had no text embedded in guilty pleas that defendant will take. And in this case, if he wasn't aware of the immigration coincidences that this plea might lead him to, it was easy to seek a post-conviction relief, which is pretty much clean up his history for the immigration purposes. And there has been some litigations in the courts that lead courts to apply a uniform rules. And now this text that defendant aware of the immigration coincidences and has been informed in that embedded in the guilty plea. So, that goes to the point that Attorney Levy made that when defendant go unrepresented, it's so many things coming at him at the same time. Of course, he's not reading this boiled print, and nobody really explain everything in the details. So he might unaware of what the simple signature gonna lead him to. And there is many instances could be when for, let's say, U.S. citizen, it would be more advantageous to plead for the offense that is less charged, but for the person who is non-U.S. citizen, indeed, it wouldn't be a good choice. Those are especially true to drug offense cases on possession.
So again, just want to bring the point, and this is very important that before you take the plea, you need to seek a legal counsel on that and make sure, and you don't accept something that you will regret in the future. And, oh. La abogada Yana dice que en soporte de la información que la abogada Livia acaba de decir, es que en los días de antes, cuando firmaba un cliente, una persona un acuerdo de culpabilidad, las cortes no estaban informadas que o no tenían no tenían la información de que un acuerdo de culpabilidad podía tener consecuencias migratorias para esa persona si esa persona no tenía estatus legal en los Estados Unidos. Entonces las cortes estaban ignorantes de que eso podía pasar y cuando ofrecían un acuerdo a la persona no se estipulaba que, que podía tener una consecuencia migratoria. A, a consecuencia de eso, muchas personas que en los años atrás firmaron un acuerdo de culpabilidad sin tener representación legal, o hasta unas personas sí tenían representación legal, pero los abogados también estaban ignorantes de las consecuencias migratorias que podía tener esa persona que no tenía estatus legal. Entonces, a consecuencias de eso, algunas personas que firmaron acuerdos de culpabilidad por una convicción o un caso criminal en el pasado, cuando las cortes no estaban informadas de estas consecuencias, estas personas ahora en estos momentos que tienen alivios migratorios, su proceso migratorio puede estar perjudicado por el hecho de que años atrás ellos firmaron un acuerdo de culpabilidad que desafortunadamente ahora en estos momentos puede causar que ya sea le nieguen o le cause un problema en el hecho que migración le vaya a aprobar su alivio migratorio. Para eso pueden consultar con un abogado o nos pueden llamar a nosotros para consultar. Si ustedes tienen una convicción de hace años y están empezando un proceso migratorio, es importante que consulten con un abogado para un posible alivio de postconvicción. Un alivio de postconvicción quiere decir que puede ser que nosotros podamos reabrir el caso de hace años para poder llegar a una convicción que mejor le ayude a su estatus legal o que no le perjudique en su estatus legal. El proceso de una posconvicción es que nosotros pidamos a la corte sus archivos de ese específico caso para que la abogada Levi y yo revisemos ese expediente, veamos qué posibles oportunidades hay para que podamos reabrir este caso y si sí califica usted para reabrir este caso, entonces podamos usar una estrategia para poder llegar a una mejor convicción de la que le dieron hace años o de la cual usted aceptó en el acuerdo de culpabilidad en ese entonces. Así es que recuerde, si usted tiene un caso criminal de hace años del cual usted piensa o tiene sospecha que le puede perjudicar en su caso migratorio que está en este momento en proceso, por favor llámenos al 317-300-4346 para que consulte con nosotros para ver si usted califica para que le reabrimos el caso. So, also, what we wanted to talk about is if you already have a criminal conviction and and you would otherwise qualify for something like DACA or other benefits, it may be possible to, or
let me back up a little bit. If you may qualify for these benefits, DACA or adjusting your status to legal permanent resident or another thing, and you already have this criminal conviction that is going to bar your ability to either renew those benefits or apply for those benefits, you may have a remedy available to you called post-conviction relief. Particularly if the record in the criminal court shows that you weren't adequately advised or that your attorney wasn't knowledgeable enough about the immigration consequences to advise you of those consequences, but also to explore other options of resolving the case in a way that won't have a negative impact on your immigration benefits. So it's called post-conviction relief. I do those cases. If we know that the DACA benefits, well, go ahead and do that. I'll stop there to give Jessica a break. Recuerden, el alivio de postconvicción. Esto es muy importante para las personas, especialmente aplicando para DACA y para la petición de un pariente. Es bien importante que si ustedes tienen un historial criminal, por más mínimo que sea la convicción o que haya sido la convicción, es bien importante que ustedes se aseguren y consulten con un abogado que esa convicción previa no va a tener consecuencia migratoria en su proceso migratorio en este momento. So, as we're looking at that perhaps in the near future, there will be more avenues open to people who qualify for DACA, and also greater avenues or paths to citizenship open to those that were residing in this country January 1st of this year. So, but the criminal convictions, any criminal convictions you may have may still be a problem. So, feel free to give us a call if you would like to consult and see if you may have some relief available to you in preparation of renewing or applying for a DACA or the other benefits that may come to existence in the next few months. Ok, así es que recuerden, los planes del presidente Joe Biden es abrir el camino para residencia y ciudadanía a muchos indocumentados o personas recipientes de DACA y que tengan TPS. Pero para poder calificar a ese camino es importante que tengan muy claro su historial criminal. Así es que si tienen un historial criminal en el pasado o en este momento al cual ustedes quieren estar seguros que no va a tener consecuencia migratoria en ese proceso migratorio, entonces llámenos 317-300-4346. Si tienen alguna otra pregunta, por favor llámenos o mándenos un texto o síganos por Facebook o Twitter y mándenos mensajes. Nosotros contestamos todos los mensajes, ¿ok? Gracias y hasta el otro viernes. Should we see if anybody has any questions? Please feel free, if you're watching us or whenever you're joining it or tuning in to us, if you have questions, post those questions on Facebook in comments. Thank you for all who posted comments and are watching us today. Good to see you, Carla and Martha and is it Tita and Alejandro and thank you, Johaili, for the happy birthday message. Felicidades! Thank you so much.
my birthday today. So happy moratorium. Also happy moratorium on Immigrant Removals Day. Um, and next week we are going to be talking more in depth about DACA. So if you have questions, we hope to have lots of time for questions. So please send them to us on our Facebook page, and we will attempt to have a really good answer for you next week. Well, thank you, Libby. Ok, pues muchas gracias por estar entonados con nosotros ahora. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden, estamos entonados todos los viernes a la 1 de la tarde. Si tienen preguntas, mándenos preguntas ya sea por Facebook, por Twitter o mándenos un texto al 317-300-4346. También si quieren saber sobre algún específico tema, siéntanse en confianza para mandarnos un mensaje y nosotros vamos a hablar sobre el tema que ustedes escojan. Nosotros estamos aquí para servirle a la comunidad y para informar a la comunidad de todas las leyes que ustedes necesiten saber para que ustedes sepan sus derechos. También para la próxima semana, el próximo viernes, vamos a estar hablando en más detalle sobre DACA. Para esas personas que quieran saber más información sobre DACA, por favor, entónense para el próximo viernes a la 1 de la tarde para hablar con la abogada Yana en detalle de cuál es su situación. Pónganla en el Facebook Live, su pregunta, y nosotros con gusto la contestaremos. Y gracias a todas esas personas que nos están viendo, a Carla García, Tita, muchas gracias, a Miriam, Marta, Alejandro, Yoheiri, gracias por el sapo verde mensaje para Levi. Sapo verde to you, sapo verde to you. Es cumpleaños de Levi ahora, cumple 21 años. I told them you were going to turn 21 today. Oh, yes. Así es que, por favor, síganos. El próximo viernes a la 1 de la tarde, sin falta, estaremos aquí entonados para cualquier pregunta o duda que ustedes tengan con cualquier relación de la ley. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.